Capítulo 2. El sueño de Marranito. Habilidades. Yo quería ser piloto. Me cae. Y no se burlen porque es verdad. Aunque no lo crean, también tenía aptitudes y esas cosas. Soñaba en volar. Hubo risas, alguien bromeó. ¿Lo lograste? Con el polvo feliz. Silencio. León nos miró retador. Sigue, te escuchamos. Beto, a quien llamábamos Marranito, por su voluminoso abdomen, llevaba también otro programa para rehabilitarse de las drogas. Habló a tropezones, arrastrando las palabras. Poco a poco fue soltándose hasta explayarse de corrido. De chavo era un buenazo para los videojuegos. Nadie me ganaba en los simuladores. Las navecitas y los carritos y todo eso era muy abusado. Me cae. Luego me dio por aprender a usar computadoras. Sabía un resto de trucos. Esas eran mis actitudes. Pero como dije, soñaba con ser piloto. Varias veces fui a volar ultraligeros con unos amigos de la prepa. Coleccionaba fotografías y maquetas de todos los aviones de guerra, de esos que se ven en las películas viejas, pero mi sueño era imposible. Como dice la canción, es como cuando te enamoras de una señora casada, tu vecina o algo así. Sabes que nunca será tuya, a menos que le pongas el cuerno a su marido y ella se deje. Pero esa es otra cosa. Mi papá tenía restaurantitos, pero luego puso uno más grande, con bar y todo. Le dio el clavo porque se changarró, creció y se llenó de gente. Iban muchos ejecutivos a comer. Mi jefe contrataba meseras resbalosas. Las tías se sentaban en las piernas de sus clientes. Se supone que yo debía trabajar ahí. Me cae que uno es juguete del destino, como dice otra canción. Cuando le dije a mi jefe que yo era lo que quería, era ser piloto, se carcajeó de mí. Como me emberrinché y le contesté que él era un mal padre, me dio un chingadazo que me mandó a la cocina. Nunca volvió a mencionar el asunto. Me dejé llevar por la corriente y viéndolo bien, la onda no era tan mala. Había lana y viejas que me respetaban por ser hijo del patrón. Pero ese lugar era un antro de mierda disfrazado y se prestaba para todo. Comencé a vender polvo a escondidas. Descubrí el puro bucines. Cuando te metes en esas broncas, tarde o temprano te joden. Eso me pasó. Marranito se cruzó de brazos para indicar que había terminado. Su compañero adyacente le dio un golpe en la espalda. Bravo, Marranito. Recibió aplausos y profusas miradas de beneplácito. El discurso le devolvió algunos puntos de popularidad. Gracias, dijo el profesor León. Beto, comprobaste desde joven que eras talentoso para manejar simuladores de vuelo y aparatos computarizados. Tus aptitudes te hicieron soñar en ser piloto, pero te faltó perseverancia. Quizá debiste hacer una investigación, un análisis serio de las escuelas, los costos y las ventajas de ser piloto. Quizá debiste presentar a tu papá un plan bien pensado y respaldado con información. Él se rió de ti porque quizá le pareciste como un niño berrinchudo que quiere ser guerrero intergaláctico. Había innumerables goteras y escasa ventilación. 30 hombres jóvenes sobre desvencijadas sillas metálicas formábamos un semicírculo en el recinto frío, tétrico y húmedo. Parecíamos distraídos, pero en el fondo algunos estábamos echando a andar los mecanismos mentales que dan libertad. Yo escuchaba mientras trazaba rayas erráticas en un papel fingiendo aburrimiento. Siempre quise ser profesional, aunque jamás logré, como Marranito, identificar cuáles eran mis aptitudes. Ni siquiera entendía la diferencia entre habilidades y talentos. Todo me parecía lo mismo. Era como muchos, ignorante en cuanto a mi propia naturaleza. Hoy sé que talento es la capacidad espontánea y natural para desarrollar una actividad, mientras que habilidad es una capacidad desarrollada a base de entrenamiento y trabajo. Con nuestros talentos nacemos, aunque de todos modos necesitamos cultivarlos. En cambio, nuestras habilidades nos exigen mayor esfuerzo. Casi podemos desarrollar cualquier habilidad si dedicamos el tiempo suficiente. Hay quienes desarrollan habilidades por conveniencia u obligación cuando, por ejemplo, su trabajo lo exige.
Como quiera que sea, al conjunto de talentos, habilidades, se le llama aptitudes o competencias. Para elegir un trabajo o buscar el empleo idóneo, conviene preguntarnos cuáles son nuestras competencias. Laborar en lo que se nos facilita es fructífero, agradable y hasta divertido. Existen exámenes psicométricos que nos pueden ayudar a descubrir nuestras competencias. Hagámoslo, pero también autoanalicémonos. Usemos la intuición y la experiencia. Observemos detenidamente nuestros resultados pasados en cada área. ¿Qué materias escolares, deportes, ejercicios, concursos o juegos se nos facilitaban? ¿Cuáles nos costaban mucho afán? Los diplomas, trofeos, medallas o reconocimientos que tenemos gritan a los cuatro vientos nuestras competencias. ¿Estamos sordos? También lo anuncian los artículos que coleccionamos, los juegos de mesa que jugamos, las fotografías de actividades que tanto disfrutamos. Seguimos sin escuchar. Somos hábiles y talentosos, solo hay que descubrir en qué. Esa certeza es la base de partida para nuestra realización profesional. Cuando la sesión terminó, salí casi corriendo y me dirigí a mi dormitorio. Quería leer la carta que recién había recibido, pero sentí los pasos de alguien detrás de mí. Era Dragón Cancún, acompañado de dos adeptos. Llegué a la celda y salté a la parte alta de mi litera. Busqué con rapidez el arma que guardaba en la hendidura del colchón. 2 meses atrás Marranito me había vendido un fierro, así le llamamos a cualquier punta de metal que hacía las veces de daga o navaja. Aunque prohibidos, los custodios introducían esos instrumentos y los vendían. Tráfico de estupefacientes y fierros eran jugosos negocios organizados para las mismas autoridades. Dragón Cancún entró a la celda. Hizo un pequeño comité con sus amigos. Intercambiaron sustancias que ingirieron de inmediato. Entendí que acababan de drogarse y supe, sin un resquicio de duda, que mi mayor reto era salir vivo de allí. Me escondí arropadamente y pegando mi cuerpo a la pared. Esperé inmóvil con todos los sentidos erizados. No sucedió nada. Después de unos 30 minutos aflojé la tensión de mis músculos y procuré relajarme. Comencé a leer la carta que recibí, pero mi cuerpo volvió a tensionarse. Apenas inicié la lectura, sentí la boca seca y el pulso galopante. Hola, Uciel, ¿cómo estás? Me cuesta trabajo escribirte. Quizá acabes tirando esta carta a la basura o rompiéndola. Está bien. Eso y más me merezco por haberte abandonado. De hecho, he pasado toda mi vida arrepentida. Cuando naciste yo era una niña, tonta e inmadura, y tenía mucho miedo. Emigré a Cuba. A mi mamá la devolvieron, a mí no, porque el muchacho que conocí como turista en Varadero declaró que era mi novio y que se iba a casar conmigo. Me ayudó a salir del arresto, luego se cobró el favor y me dejó. Tenía 16 años y conseguí trabajo como niñera en una casa. Me sentía deprimida la mitad de los días. Extrañaba a los amigos que dejé en Cuba. Estaba tan sola que me enamoré de un trabajador de la construcción. De él me embaracé. Después supe que era casado. Lloré mucho. Mis patrones me consolaron y animaron. Como me veían tan triste, decidían, entre jugando y en serio, que si quería podía darles al bebé cuando naciera. Ellos solo tenían una niña a la que yo cuidaba. Por las tardes me gustaba pasearme por la catedral de la pequeña ciudad. Coleccionaba estampitas de santos y leía folletos sobre historias de la iglesia. Creí que esas señales significaban que yo tenía vocación religiosa. Se lo dije a una monja y ella se ofreció a ayudarme para que estudiara religión en la capital. Pero antes me pusieron como condicionante que diera en adopción a mi bebé. Después del parto, me entró una nostalgia mortal y a los 3 días de tu nacimiento te abandoné. Fue una decisión impulsiva, tonta, motivada por la creencia de que me estorbarías para mi vocación. Pero no tenía tal, porque a mí no me gustaba rezar ni escuchar misa. En realidad confundí mis intereses. ¿Lo puedes creer? Por ejemplo, coleccionaba las estampas porque eran reproducciones de grandes artistas como Giotto y Fra Angelico, y pasaba mucho tiempo en la catedral porque me gustaba la atmósfera reinante, la música sacra y la belleza física del lugar.
En otras palabras, admiraba desde el punto de vista estético y no lo espiritual las obras de la iglesia. Años después, las pruebas psicológicas me revelaron que tenía muy poco de monja, pero mucho del perfil que usualmente se encuentra entre los arquitectos. ¡Qué fiasco! Después de que te dejé, me enclaustré por 3 años en la capital, fracasé en mis estudios religiosos y quise recuperarte. Viajé de vuelta a la casa de mis antiguos patrones, toqué la puerta y grité que quería que me devolvieran a mi hijo, pero las cosas no se hacen así, con el estómago. Ellos tenían todo el historial jurídico del niño abandonado, las instancias y requisitos de ley que se cumplieron una por hasta la adopción plena. Yo no era más que una simple niñera, ignorante e ilegal. Me casé con un hombre y tuve 3 hijos más, pero a mi marido le gustaba pegarme y pegarles a los niños, así que me divorcié. Volví a buscar. Traté al menos que se me permitiera verte de vez en cuando y convivir contigo. No me dejaron. Como tu abuelo me vio tan exasperada, me ofreció trabajo y estudios. Él pagó mis colegiaturas y aunque me costó mucho, terminé la universidad. Uciel, esta es la triste historia de tu madre. Sé que no tengo justificación, pero por ignorancia cometí muchos errores. Yo te vi crecer, estuve cerca sin que lo supieras. Lo que más me ha gustado siempre de ti es que eres muy noble. Cuando me enteré que te metieron a la cárcel, quise darte apoyo. Por eso te escribo. Tengo miedo de que cambies y que cuando salgas ya no seas igual. Me preocupa tu mente. Por favor, no te hagas amigo de gente mala. No confíes en nadie. No te contamines. Sé fuerte. Te quiero mucho y siempre te he querido. Tu mamá. Terminé de leer la carta y permanecí quieto, devastado por la sorpresa. Me faltó oxigenación y me incorporé en la cama. Mi vista se topó con la de un hombre disoluto. Dragón Cancún estaba de pie vigilándome, recargado en el muro, fumando subrepticia e ilegalmente un churro de marihuana.